Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el módulo número 1 de su materia Gestión Financiera 1, el cual se denomina Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. En el tema que nos ocupa vamos a referirnos a tres estados financieros de una empresa. 1. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. 2. El balance general. Y 3. El estado de flujo de efectivo. ¿En qué consiste el estado de pérdidas y ganancias? El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados es un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa durante un periodo específico. Aunque suelen elaborarse trimestralmente con fines informativos, también se preparan mensualmente para uso de la administración y cada trimestre con fines fiscales. En resumen, el estado de pérdidas y ganancias indica cuánto dinero se ganó o cuánto dinero se perdió en la empresa en un periodo determinado. ¿Cuáles son los componentes del estado de resultado? Los elementos de un estado de pérdidas y ganancias se agrupan de la siguiente manera: en ingresos, costos y gastos. Las principales cuentas que lo conforman son las siguientes: ingresos o ventas. Esa es la cuenta de ingresos. Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados y corresponde a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Recordar que una empresa puede tener un giro de servicios, ser una empresa de servicios, ser una empresa de manufactura o una empresa comercial. Veamos el otro concepto, que es el costo de venta o costo de los bienes vendidos. Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo o bien que está vendiendo. Si la empresa compró el bien, ejemplo, compró abanicos para vender abanicos, lo que va a aparecer aquí es el costo de los abanicos. Si la empresa produce y es una empresa de manufactura, en este rubro se incluye el costo de fabricación del bien que se está vendiendo. Ejemplo, si estamos vendiendo una mesa de madera, vamos a reflejar en el costo del bien vendido la madera, la mano de obra para fabricar la mesa y otros gastos indirectos como son la energía, el agua, etc. Luego viene el siguiente concepto, que es la utilidad o margen bruto. Llamémoslo así, utilidad bruta o margen bruto. Es la diferencia entre las ventas, entre el valor de las ventas menos el costo de los bienes vendidos o el costo de ventas. Es un indicador de cuánto se gana en términos brutos con el producto, sin incluir los otros gastos en que se incurre para vender el producto. Luego vienen los gastos de operación. En este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Los gastos que están directamente involucrados para el funcionamiento de la empresa. Las principales clasificaciones de los gastos de operación son gastos de venta, todos los gastos incurridos en la gestión de ventas. Ejemplo, gastos de mercadeo, publicidad, promociones, salarios de ventas, distribución, etc. Luego vienen los gastos generales y administrativos. Son los gastos efectuados por una empresa como consecuencia de la administración de esta. Por ejemplo, sueldos, salarios de áreas administrativas, útiles de oficinas, mantenimiento, agua, luz, entre otros, alquileres, depreciación, etc. Gastos financieros. Son gastos efectuados por una empresa por la contratación de capital ajeno, o sea, lo que estamos pagando. La empresa normalmente funciona con líneas de crédito, con préstamos bancarios para el desarrollo de sus actividades. Entonces, en este rubro se ponen todos los gastos financieros, los cuales incluyen intereses, comisiones, etc. Luego viene en el siguiente rubro la utilidad de operación. Representa la utilidad bruta, se resta la utilidad bruta menos los gastos operativos. Los gastos financieros
son los intereses incurridos por la empresa en préstamos bancarios para facilitar la operación de la empresa. Luego viene la utilidad antes de impuestos. Es igual a la diferencia entre la utilidad operativa menos los gastos financieros. Luego tenemos otro rubro que son los impuestos, y este valor resulta de multiplicar la utilidad antes de impuestos por la tasa impositiva establecida por la Dirección de Ingresos Local. ¿Qué es la utilidad después de impuestos? Es la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y los impuestos, y resulta la utilidad neta del periodo. Veamos otro concepto. Los dividendos representan la distribución de las utilidades entre todos los accionistas y propietarios de la empresa. Otra vez, los dividendos representan la distribución de las utilidades entre todos los accionistas y propietarios de la empresa. Cuando una empresa obtiene beneficios, la dirección decide si lo vuelve a invertir en el negocio o si le paga a los accionistas en forma de dividendos. O sea, si la empresa tiene utilidades, tiene dos caminos. Uno, reinvertirlos en la operación misma de la empresa, o dos, entregárselo previa decisión de la junta directiva de la empresa como dividendos a los accionistas. Las empresas más estables eligen mantener el equilibrio, reinvirtiendo un porcentaje y pagar el resto como dividendos, lo que puede hacerse en efectivo o en forma de acciones. O sea que a los accionistas se les puede pagar en efectivo o en forma de acciones. Otro concepto del estado de resultados son las utilidades retenidas. Representa la utilidad neta después de impuestos menos los dividendos pagados a los accionistas. Este monto no repartido entra al balance general como parte del patrimonio. Es decir, las utilidades retenidas resulta de restar la utilidad neta del periodo menos los dividendos que se pagan a los accionistas. Luego queda el remanente. Este remanente no repartido entra al balance general como parte del patrimonio y con el rubro ganancias retenidas. Ok. Ahora veamos la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Una forma de presentar el estado de pérdidas y ganancias es poniendo 2 años consecutivos. ¿Por qué poner 2 años consecutivos? O dos periodos para comparar los resultados y que se pueda ver las variaciones que se puedan dar a través del tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la primera línea, como les decía, es el ingreso por ventas. En este caso, acá está la primera línea, representa los ingresos por todos los productos que la empresa vende. A continuación viene el costo de los bienes vendidos. Como ya dijimos, es el costo de lo que nos cuesta lo que estamos vendiendo. Después viene la utilidad bruta, que representa el ingreso por ventas menos el costo de los bienes vendidos. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí la utilidad bruta. Luego vienen los gastos operativos. Como dijimos, están los gastos de venta, donde se ubican todos los gastos relacionados para el desarrollo de las ventas, como comisiones, salarios de vendedores, distribución, etc. Los gastos generales y administrativos, los cuales tienen que ver con todos los gastos relacionados con la administración de la empresa, en donde entran los salarios que no corresponden a los departamentos de ventas, útiles de oficina, etc. Aquí tenemos otro gasto, gastos de arrendamiento, que puede ser alquileres, y luego se incluye un gasto por depreciación. ¿Qué cosa es depreciación? Vamos a definir también el concepto de depreciación. Es la pérdida de valor a través de un periodo de los activos fijos de la empresa. Ejemplo, si tiene un vehículo
y ese vehículo se va a depreciar, o sea, se va a depreciar en 5 años, si aquí estamos considerando un año, vamos a poner en este renglón de depreciación el valor correspondiente a un año. Ejemplo, un vehículo nos cuesta $10,000. Si ese vehículo se va a depreciar en 5 años, significa que cada año vamos a restar $2,000 de su valor original. $2,000, como es a 5 años, 2 por 5, 10. Y en este caso acá pondríamos 2,000. Pero bien, el gasto por depreciación, además, tenemos que considerarlo que prácticamente cuando estamos hablando de depreciación, pérdida de valor, no es exactamente una salida de efectivo. Fíjense bien. En este caso, la depreciación se coloca en el estado de pérdidas y ganancias para sumar los gastos y favorecer a la empresa con el pago de menos impuestos. Si los gastos operativos son mayores, por supuesto, los impuestos que vaya a pagar la empresa van a ser menores. Ok, vamos a ver la siguiente línea de la cual mencionamos, que era la utilidad operativa, que resulta de restar la utilidad bruta menos los gastos operativos, que son 568. Restamos 986 menos 568, nos da 418. Luego tenemos los gastos por intereses. Restamos a la utilidad operativa los gastos por intereses, que en este caso son 93, y nos queda la utilidad neta antes de impuestos, que es 325. Luego a esta utilidad neta antes de impuestos le restamos los impuestos, los cuales se calculan de acuerdo con la tasa impositiva que la Dirección de Ingresos local le da derecho a las empresas para aplicar una tasa impositiva. Es decir, si la utilidad neta X fuera $100,000 y la tasa impositiva 25%, significa que como impuesto se van a pagar $25,000. Luego restamos de la utilidad neta antes de impuestos los impuestos y nos da la utilidad neta después de impuestos. En este caso, como ustedes pueden ver, restamos los 325 menos 94 y da 231. A continuación, restamos de la utilidad neta después de impuestos los dividendos. En este caso, pues son acciones preferentes, se restan los dividendos y queda al final la línea que dice ganancias disponibles para los accionistas comunes, que es 221. En este caso, si esas ganancias disponibles para los accionistas comunes no se repartieran dividendos para los accionistas comunes, entonces las ganancias disponibles para los accionistas comunes, 221,000, pasarían a ser como parte de las utilidades retenidas, a como mencionamos anteriormente. O sea, quiere decir que ese 221,000, si no se dan dividendos a los accionistas comunes, quedarían como ganancias retenidas, o sea que como un capital que se reinvierte dentro de la empresa. Ok, ahora pasamos a ver el balance general. ¿Qué es el balance general? El balance general indica lo que posee una empresa y cómo ha financiado sus activos, ya sea mediante pasivos o deudas o participaciones de capital. Cuando decimos lo que posee una empresa, nos referimos a los activos. Todo lo que posee una empresa recibe el nombre de activos. Activos pueden ser el efectivo, su caja, sus bancos, sus inventarios, sus cuentas por cobrar. Activos son los edificios, son los terrenos, son los vehículos. Y el balance en general resume cuál es el valor de la empresa en un momento específico. Si decimos que sus activos totales son
$100,000, ese es el valor de la empresa en ese momento determinado. El balance se resume en la siguiente ecuación. Activo, todo lo que posee, activo es igual a todo lo que posee, es igual a pasivo, a lo que se debe. Pasivo significa deuda, el total de deudas más el capital, que es el aporte que ponen los dueños de la compañía. El capital, repito, es el aporte que ponen los dueños de la compañía. En otras palabras, el activo se financia a través de deudas más capital de los accionistas o dueños de la empresa. O sea que los activos se financian de dos formas, con deudas y con patrimonio o capital de los accionistas. El balance general presenta un resumen de la situación financiera de la empresa en un momento específico. Y como dijimos, el balance general sopesa los activos de la empresa, que es lo que posee, contra su financiamiento, que puede ser deuda, lo que debe, o patrimonio, lo que aportan los dueños. Veamos aquí la configuración de los activos. Aquí también, como dijimos en el estado de resultados, normalmente se ponen dos periodos para evaluar el comportamiento y poder comparar un año contra otro. Veamos los activos, o sea, lo que posee la empresa. Fíjense bien, los activos se clasifican en activos corrientes o de corto plazo. Aquí tenemos total de activos corrientes. ¿Y cuáles son esos activos corrientes? El efectivo, que es lo que tiene en efectivo la empresa o en los bancos. Sus valores negociables son valores que es de corto plazo que se pueden negociar. Ejemplos pueden ser letras del tesoro, letras del gobierno, en este caso podemos decir letras del gobierno de la República de Panamá. Puede ser también certificados de depósitos a corto plazo, certificados de depósitos a plazo fijo, o puede ser algún otro valor negociable que puedan incorporarse en esta cuenta. Cuentas por cobrar, siguen las cuentas por cobrar, que es todo lo que le deben los clientes a la empresa a través de sus ventas a créditos, y los inventarios, que es, aquí se incluyen en el inventario lo que son las materias primas, los productos en proceso, o sea, los productos que quedan que no están completamente terminados al final de un periodo, y también están los productos terminados como inventarios. ¿Cómo se ordenan? Como ustedes pueden observar, estos activos se ordenan de mayor a menor liquidez. Cuando hablamos de liquidez es que se pueden transformar en efectivo en un corto plazo. Así, por eso ustedes pueden notar que efectivo va en primero, el valor negociable se puede convertir en un corto plazo en dinero, cuentas por cobrar ya pueden esperar un poquito más de tiempo, y los inventarios finalmente, aunque se pueden transformar en efectivo, pero no es con la misma velocidad que se puede transformar un valor negociable. Entonces, estos cuatro ingredientes, en este caso, en esta empresa, constituyen los activos corrientes o activos de corto plazo. A continuación siguen los activos fijos, que pueden ser, como ven acá, terrenos y edificios, maquinaria y equipo, mobiliario y accesorios, vehículos. Otros, en este caso, incluye arrendamientos financieros. Aquí puede entrar el leasing, que ustedes saben, el leasing es un valor que se va entregando mes a mes. Si queremos, por ejemplo, en el caso, tomamos por leasing un vehículo de transporte y vamos pagando una mensualidad en un periodo de tiempo específico, y al final del periodo, si nosotros queremos que ese activo
que estamos utilizando en forma de leasing pase a ser nuestro, se negocia con los proveedores de ese equipo, enterándole una cuota adicional, y el bien pasa a ser propio de la empresa. Si no, se sigue arrendando financieramente en forma de leasing otro equipo nuevo. Total de activos fijos brutos al costo, donde se suman todo lo que es terrenos y edificios, maquinaria, mobiliario, vehículos, otros, incluye arrendamiento financiero. Se suman todos los activos fijos brutos al costo, menos depreciación acumulada. En este caso, la depreciación acumulada es lo que se va acumulando a través de todos los años que tienen los activos desde que se inició la empresa. Y allí se pone todo lo que se ha depreciado a través de los años. Entonces, si restamos los activos fijos brutos menos lo que han perdido, menos la depreciación acumulada, o sea, la pérdida de valor acumulada, vamos a tener los activos fijos netos. Luego sumamos los activos corrientes más los activos fijos netos y nos da el total de activos. O sea que el total de activos es lo que posee la empresa en un momento determinado. Como ustedes pueden ver, la empresa puede tener efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, maquinaria, etc. A continuación vamos a ver la contraparte del balance. Activos, ya dijimos que el balance es igual a activos, como ven acá, activos igual a pasivos más capital. Que ya dijimos también que los pasivos son las deudas. Entonces también tenemos las siguientes cuentas de pasivos: cuentas por pagar, que son cuentas de corto plazo también, son las cuentas que le debemos a los proveedores. Documentos por pagar son los préstamos bancarios a corto plazo, por supuesto, y deudas acumuladas pueden ser salarios o beneficios de empleados o impuestos que no se han pagado. Entonces tenemos el total de pasivos corrientes, que incluyen cuentas por pagar, documentos por pagar y deudas acumuladas menores a un año. También hay deudas a largo plazo. Normalmente son bonos, que son deudas adquiridas por largo plazo, a 10, 15, 20, 25 años, etc. Y finalmente sumamos los pasivos corrientes o de corto plazo más las deudas a largo plazo y nos da el total de pasivos, o sea, el total de lo que debemos. A continuación viene el patrimonio. El patrimonio lo constituyen las acciones preferentes, que lo vamos a definir más adelante, las acciones comunes, el capital pagado en exceso del valor a la par y las ganancias retenidas. Ya hablamos sobre las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas, recuerden que decíamos que son las utilidades que no se repartieron, que quedan después de haber repartido dividendos a los socios, y esas utilidades toman el nombre de utilidades retenidas y pasan automáticamente a ser parte del balance como patrimonio de la empresa. A continuación vamos a enseñar un balance como prueba de una finanza personal. Fíjense bien cómo se elabora un balance. Aquí son dos personas, Jan y John Smith. Ordenamos primero los activos. Tenemos los efectivos, cuentas de cheque, cuentas de ahorro, fondos en mercado de dinero. Cuando estamos hablando de fondos en mercado de dinero, son fondos que se invierten en el mercado de dinero a corto plazo. Entonces acá tienen total de activos líquidos. Luego vienen otras inversiones. En este caso, este ejemplo es un ejemplo americano de Estados Unidos, en donde la gente tiene la cultura de inversión. Entonces acá tiene inversiones en acciones y bonos, en fondos de inversión y fondos de retiro. Entonces tiene total de inversiones 5.750. Luego vienen las propiedades inmobiliarias, los automóviles, muebles de casa, joyas y obras de arte,
total que tiene, total de activos 147,175, y estos activos son balanceados por las deudas y el aporte de los dueños. En este caso, fíjense bien, como se trata de una finanza personal, se ordenan las deudas, saldos, tarjetas de crédito, cuentas de servicios, cuentas de gastos médicos, otros pasivos corrientes y total de pasivos a corto plazo. Luego vienen los préstamos a largo plazo o las deudas a largo plazo, como el préstamo hipotecario, créditos de automóviles, créditos para la educación, pueden ser financiamiento para educación, créditos personales también, créditos para muebles, etc. Entonces tienen total de pasivos corrientes y total de pasivos a largo plazo. Entonces el total de pasivos, el total de deudas es igual al total de pasivos de corto plazo o deudas a corto plazo más el total de pasivos o deudas a largo plazo. Entonces nos da acá que el total de pasivos es 105,755. ¿Cómo encontramos el patrimonio neto? Restamos el total de activos o lo que poseemos menos el total de deudas o el total de pasivos y nos da el patrimonio neto, que viene siendo 41,420. Repito, el total de patrimonio neto se obtiene restando el total de activos menos el total de pasivos o deudas. Veamos ahora un repasito también de los conceptos nuevamente de las clasificaciones de los activos. Dijimos que los activos se dividen en activos corrientes y activos fijos. Activos corrientes o a corto plazo y se ordenan en el balance de mayor a menor liquidez. Entonces tenemos la caja, los valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios. Otros activos, inversiones a más largo plazo, al menos un año. Y los activos fijos, tenemos terrenos y edificios, maquinaria y equipo, equipo de transporte, etc. Los pasivos significa en general las deudas de la empresa. Pasivos corrientes, periodos menores a un año, igual que los activos corrientes, son periodos menores a un año. Los pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar, que son las deudas a proveedores de la empresa, documentos por pagar, que son los préstamos bancarios o líneas de créditos menores a un año. Las cuentas de activos se ordenan de mayor a menor liquidez. La primera categoría de activos corrientes incluye rubros que pueden convertirse en efectivo en menos de un año o dentro del ciclo normal de operaciones de la empresa. Los valores negociables son inversiones temporales de efectivo excedente. El valor que se presenta en la cuenta es el valor justo de mercado. Ejemplo, el certificado de depósito. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Como dijimos, representa el dinero de los clientes que deben a la empresa por las ventas a crédito, y luego el inventario, que puede ser materias primas, productos en proceso o productos terminados. Repasamos nuevamente un poco los conceptos sobre las cuentas de balance. El rubro activos fijos brutos corresponde al costo original de todos los activos fijos a largo plazo que posee la empresa. Corresponde al costo original de todos los activos fijos a largo plazo que posee la empresa. Los activos fijos netos representan la diferencia entre los activos fijos brutos y la depreciación acumulada. Esto es el gasto total registrado por la depreciación de activos fijos. La depreciación acumulada es la suma de todos los cargos por depreciación históricos y actuales sobre los activos que posee una empresa en el momento presente. Los activos totales se financian por medio de pasivos o capital de los accionistas. Los pasivos o deudas representan obligaciones financieras de la empresa y agrupan desde los pasivos circulantes, que se deben pagar en un plazo menor a un año, hasta las obligaciones a un plazo más largo, como los bonos. Entre las obligaciones a corto plazo, las cuentas por pagar representan las cantidades adeudadas en cuenta corriente a los proveedores de la empresa. Pasivos y patrimonio.
La deuda a largo plazo representa la deuda cuyo pago se vence en un periodo mayor a un año. El patrimonio de los accionistas representa los derechos de los propietarios sobre la compañía. El patrimonio de los accionistas representa los derechos de los propietarios sobre la compañía. Acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Una forma especial de participación que tiene un dividendo periódico fijo y cuyo pago debe realizarse antes de pagar cualquier dividendo a los accionistas comunes. Cuando estamos hablando de accionistas preferentes, se les da a ellos, ¿por qué el nombre de preferentes? Porque se les paga a ellos un dividendo periódico fijo cuyo pago se realiza antes de pagar cualquier dividendo a los accionistas comunes. Los accionistas comunes realmente representan a los verdaderos dueños de la empresa. El monto pagado por los compradores originales de las acciones comunes se muestra en dos rubros. En cuanto al monto pagado por los compradores originales de las acciones comunes, se muestra en dos rubros. Uno como acciones comunes y otro como capital pagado en exceso al valor a la par de las acciones comunes. El capital pagado en exceso al valor a la par representa el monto por encima del valor nominal recibido a partir de la venta original de las acciones comunes. ¿Qué significa el capital pagado en exceso al valor a la par? Representa el monto por encima del valor nominal recibido a partir de la venta original de las acciones comunes. Valor nominal es el valor original de las acciones comunes. La suma de las cuentas de las acciones comunes y del capital pagado en exceso dividido entre el número de acciones en circulación representa el precio original por acción que recibió la empresa en una sola emisión de acciones comunes. Revisemos un poquito acá pasivos y patrimonio, porque estamos hablando prácticamente de patrimonios. Dentro del patrimonio, como ustedes pueden ver acá, tienen las acciones preferentes, que son, conforme hablamos, son los que se les pagan dividendos periódicos fijos antes de pagar cualquier dividendo a los accionistas comunes. Aquí tienen el valor de las acciones comunes, valor nominal, este es 191, y capital pagado en exceso, el valor a la par de los accionistas comunes, es lo que se pagó adicional al valor original por las acciones comunes. Ganancias retenidas, aquí como pueden ver, estas son las ganancias acumuladas que han sido reinvertidas en las operaciones de la empresa. Entonces, ¿cómo calculamos el total del patrimonio de los accionistas? El total del patrimonio o capital de los accionistas es igual al valor de las acciones preferentes más el valor nominal de las acciones comunes más el capital pagado en exceso al valor a la par, que es 428, más las ganancias retenidas. En total da 1954, y como ustedes pueden ver, haciendo referencia al término de balance, el total de activos es 3.597 y el total de pasivos o deudas más capital también debe dar 3.597. Aquí estamos viendo 3.597 versus 3.597. Fíjense bien, las ganancias retenidas representan el total acumulado de todas las ganancias netas de dividendos que se han retenido y reinvertido en la empresa desde sus inicios. Es importante reconocer que las ganancias retenidas no son efectivos, sino que se han utilizado para financiar los activos de la empresa. Los balances de esta empresa muestran que el total de los activos aumentó de 3.270.000 a 3.597.000 en 2012. Como ustedes pueden ver, acá el total de activos creció de 3.270.000 a 3.597.000. Esa diferencia de 327.000
se vio principalmente al incremento de 219.000 de los activos corrientes, porque estamos hablando del crecimiento de los activos. Los activos corrientes crecieron 219.000. El incremento de los activos corrientes parece haber sido financiado principalmente por un incremento de 193.000 de los pasivos totales. Veamos qué es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un resumen de los flujos operativos de inversión y de financiamiento de la empresa y lo reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el periodo. Este estado no solo aporta datos sobre las actividades de inversión financieras y operativas, sino también que vincula el estado de pérdidas y ganancias y los balances generales anteriores. Para explicar el estado de flujo de efectivo, nos vamos a referir también a los balances generales. En este caso vamos a ver las variaciones que hay entre un periodo y otro, y también al estado de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos el estado de flujo de efectivo. Fíjense bien, el estado de flujo de efectivo, su primera línea, primero vamos a ver las actividades operativas. Flujo de efectivo de las actividades operativas. ¿Cuál es el principal ingrediente de las utilidades de las actividades operativas? Es la utilidad neta después de impuestos. Este dato sale del estado de resultados. Vamos a verlo. Fíjense bien, la utilidad neta después de impuestos es 231.000. Esa es la primera línea que aparece en nuestro estado de flujo de efectivo. A continuación, como ustedes ven aquí a la izquierda, la primera línea es la utilidad neta, se le suma la depreciación. ¿Por qué se suma la depreciación? Aquí está. La depreciación en este caso es 239. Se toma, como ustedes pueden ver acá, a la utilidad neta se le suma la depreciación. Esta depreciación que ustedes ven aquí por 239 es el valor que aparece en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué se suma la depreciación? Recuerden lo que les mencioné. La depreciación, aun cuando se pone como gasto del periodo en el estado de pérdidas y ganancias, no es una salida de efectivo, porque se pone nada más para efectos fiscales, para disminuir los impuestos. Entonces se suma la depreciación y se restan, fíjense bien, el incremento en los activos circulantes. En este caso, aumento en las cuentas por cobrar. Aumento de cuentas por cobrar. ¿Qué está pasando en las cuentas por cobrar? Cuando aumentan las cuentas por cobrar, estamos sacando fondos de la empresa para financiar a los clientes, por eso en este caso es negativo. Disminución de los inventarios, fíjense bien, si hay un decremento de los activos circulantes, disminuyen los inventarios. Esto es positivo porque están ingresando fondos para financiar operativamente la empresa. Aumento de las cuentas por pagar. Aumento de las cuentas por pagar, se suman el incremento de las cuentas por pagar acá en 112. ¿Por qué? Cuando estamos aumentando las cuentas por pagar, estamos aumentando fondos a la empresa para financiar su operación. Y luego también aumentamos las deudas acumuladas. Si aumentamos las deudas acumuladas, estamos sumando fondos para financiar la operación de la empresa. Luego acá sumamos algebraicamente acá y nos da que el flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas nos da 500. Ahora vamos a ver el flujo de efectivo de las actividades de inversión. ¿En qué invertimos? Y fíjense bien, acá dice
aumento de los activos fijos brutos. O sea que los activos fijos brutos aumentaron en 347. Al aumentar los activos fijos brutos significa que nosotros sacamos plata de nuestras actividades para comprar activos fijos por la suma de 347. Vamos a ver de dónde salió ese dato. Aquí tenemos, aquí está, si ustedes se fijan, en esta línea total de activos fijos brutos al costo, tenemos 4.669 y 4.322. La diferencia entre estos dos periodos nos da 347.000. De la misma forma, quiero aprovechar acá para decirles que si hubo variación de cuentas por cobrar, fíjense bien de dónde salió la variación de cuentas por cobrar. De la diferencia de 503 menos 365, también de allí sale la variación de cuentas por cobrar. Igual los inventarios salen de 300 a 289, o sea que hay una disminución de los inventarios. En resumen, de las diferencias de periodos salen los datos en cada una de las cuentas de presupuesto del flujo de efectivo. Luego viene el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. ¿Qué significa el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento? Son quién nos está financiando las actividades de financiamiento. Ejemplo, disminución, ustedes ven que disminución de los documentos por pagar. Vamos a ver de dónde salen estos 20.000. Fíjense bien, los documentos por pagar acá pasaron de 99 en el 2011 a 79 en el 2012. O sea que acá hay una diferencia de 20 y eso pasa en una forma negativa porque se está disminuyendo los documentos por pagar. En este caso los créditos bancarios, significa que la empresa sacó fondos para pagar. Aumento de las deudas a largo plazo. Si de la misma forma nos vamos al balance general, podemos encontrar que las deudas a largo plazo tuvieron una variación de 56 positivo. Si se aumentan las deudas, significa que se van a aumentar fondos para financiar las operaciones de la empresa. Entonces en este caso es 56. También dice cambios en el patrimonio de los accionistas por 11. Veamos dónde están estos 11. ¿Dónde salen esos 11? Nos vamos a acciones comunes. El total de acciones comunes en el año 2012 eran 191 versus 190 en el 2011. O sea que aquí hay un incremento de 1.000, de 190 a 191.000. Y acá tenemos capital pagado en exceso. El valor a la par de acciones comunes pasó de 418 a 428. Entonces acá tenemos 10 más 1 acá es 11 y es la cifra que aparece en el cuadro del presupuesto del flujo del estado de flujo de efectivo. Como ustedes ven acá, el cambio del patrimonio de los accionistas es de 11, que es lo que acabamos de mencionar, y luego vienen los dividendos pagados, o sea, lo que la empresa desembolsó para pagarle dividendos a cada uno de los accionistas. Desembolsaron 108.000. En total hay un efectivo proveniente de las actividades de financiamiento de 61 negativo. Luego sumamos algebraicamente el efectivo proveniente de las actividades operativas, que es 500, el efectivo proveniente de las actividades de inversión, que es menos 347, y el efectivo proveniente de las actividades de financiamiento, que es menos 61. Total nos da que el aumento neto del efectivo y los valores negociables es de 92.000. O sea que se puede considerar, cuando tenemos un flujo positivo del estado de flujo de efectivo, que la empresa es saludable para operar financieramente. A continuación presentamos un cuadro que es el protocolo de cómo se deben de considerar las entradas o fuentes de fondos o las salidas o usos de fondos en el estado de flujo de efectivo. Fíjense bien, toda disminución de cualquier activo
Como ustedes vieron en el cuadro anterior del estado de flujo de efectivo, es una entrada. Ejemplo, se disminuyeron las cuentas por cobrar, se consideró como una entrada con signo positivo. Por supuesto, el aumento de cualquier activo, como vimos, el aumento de las cuentas por cobrar. Si se aumentan las cuentas por cobrar, es una salida de fondos, porque la empresa está financiando a sus clientes. Aumento de cualquier pasivo es una entrada de fondos. Aumento de cualquier pasivo o aumento de una deuda, por supuesto, va a ser un ingreso de fondos. Disminución de cualquier deuda o de cualquier pasivo. Disminuimos cualquier pasivo, quiere decir que estamos pagando pasivo o deuda, estamos sacando fondos hacia afuera. Entrada, utilidad neta después de impuestos. Es una entrada, es un fondo que no teníamos y entonces la utilidad neta está contribuyendo a generar un fondo para la operación de la compañía. Y por supuesto, lo contrario, la pérdida neta va a ser una salida de fondos o un uso de fondos. Es una entrada también la depreciación y otros gastos no realizados en efectivo. La depreciación, ya dijimos, es una entrada. Los dividendos pagados es una salida, porque estamos sacando fondos para pagar a los socios. Otra entrada es una venta de acciones, vender acciones de la compañía. Si nosotros estamos vendiendo acciones, nos van a ingresar fondos de parte de los accionistas nuevos que compren acciones. Y readquisición o retiro de acciones es lo contrario. Readquirimos acciones. ¿Qué hacemos cuando readquirimos acciones? Estamos sacando fondos de nuestra empresa para readquirir acciones, o retiramos acciones del mercado, significa que las estamos comprando. Veamos ahora el proceso de planeación financiera. El proceso de planeación financiera inicia con planes financieros a largo plazo o estratégicos, los cuales a su vez dirigen la formulación de planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Es decir, que la planeación financiera primero se enfoca en el largo plazo y de esos planes de largo plazo se sacan planes más pequeños de corto plazo. Hay dos aspectos claves del proceso de planeación financiera. Dentro del proceso de planeación financiera están la planeación del efectivo sobre todo y la planeación de las utilidades. La planeación del efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa y la planeación de utilidades implica la elaboración de estados pro forma o proyectados de la empresa. Los planes financieros a corto plazo operativos especifican acciones financieras a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. ¿Cuáles son las entradas claves de esas planeaciones financieras de corto plazo? Las entradas claves incluyen pronóstico de ventas y datos operativos y financieros. Y las salidas claves incluyen presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma o proyectados. La planeación financiera a corto plazo inicia con el pronóstico de las ventas. Se pronostican las ventas. A partir del pronóstico de ventas se desarrollan planes de producción que toman en cuenta los plazos de entrega e incluyen el cálculo de las materias primas requeridas. O sea que a partir del pronóstico de ventas se pronostica el plan de producción, cuántas unidades de X producto vamos a fabricar y se incluyen la cantidad de materias primas que se va a usar. Con los planes de producción la empresa puede calcular las necesidades de mano de obra directa, los gastos generales de fábrica y los gastos operativos. A partir de toda esta información se elabora el presupuesto de caja o presupuesto de efectivo. El presupuesto de caja es el estado de las entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa que se usa para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo. El presupuesto de caja básicamente es la estimación de los requerimientos de efectivo que la empresa necesita a corto plazo. Un pronóstico de ventas dentro del presupuesto de caja es importante el pronóstico de ventas, el cual es una predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo con base en datos internos y externos.
El pronóstico de ventas se usa como base para calcular los flujos de efectivo mensuales generados por los ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, el inventario y las ventas. Veamos cómo funciona esto. El formato general del presupuesto de caja. Primero tenemos como presupuesto de caja las entradas de efectivo. Las entradas de efectivo se reflejan mes a mes, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. A esas entradas de efectivo que provienen de las ventas se le restan los desembolsos de efectivo. Entradas de efectivo menos desembolso nos va a dar el flujo de efectivo neto. A ese flujo de efectivo neto le sumamos el efectivo inicial. ¿Qué es el efectivo inicial? Es el saldo. Por ejemplo, si vamos a poner acá en enero, el efectivo inicial va a corresponder al saldo de caja del mes de diciembre, para ponerlo como efectivo inicial del mes de enero. Y entonces el efectivo final se suma el flujo de efectivo neto más el efectivo inicial y nos da el efectivo final. Este efectivo final pasa a ser el efectivo inicial del periodo siguiente, se hace la operación y ese efectivo final pasa a ser efectivo inicial de la operación siguiente, del mes siguiente, y así sucesivamente. Luego consideramos menos saldo efectivo mínimo. Requerimos de un mínimo en efectivo, mantenerlo para asegurar la operacionalidad de la empresa, y lo ponemos acá donde dice menos saldo efectivo mínimo. Entonces ahora tenemos dos cosas: tenemos financiamiento requerido o tenemos un excedente. Entonces se va poniendo en cada mes la cantidad de plata que vamos a necesitar pedirle prestado a un banco, o en otro caso, si el excedente es tenemos saldo de efectivo excedente, lo guardamos en los bancos. Veamos el siguiente ejemplo. Coulson Industries, un contratista de la industria de la defensa, desarrolla un presupuesto de caja para octubre, noviembre y diciembre. Ahora viene la información de ventas. Las ventas de Coulson en agosto y septiembre fueron de 100.000 y 200.000 respectivamente. Se pronosticaron ventas de 400.000, 300.000 y 200.000 para octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Según lo registrado, el 20% de las ventas de la empresa fueron en efectivo. El 50% generó cuentas por cobrar a un mes y el 30% restante produjo cuentas por cobrar después de 2 meses. En diciembre la empresa recibirá un dividendo de 30.000 de las acciones que posee en una subsidiaria. O sea que ya tenemos las proyecciones de ventas para octubre, noviembre y diciembre, y tenemos además las ventas reales de agosto y septiembre, y tenemos cómo desarrollamos las ventas, el porcentaje de contado, porcentaje a 30 días y porcentaje a 60 días. Aquí tenemos el cuadrito en el cual nos habla por sí solo. Tenemos las ventas pronosticadas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y ponemos venta en efectivo 20%, sacamos el 20% de cada una de estas cuentas, 20%, o sea que lo dimos entre 5, ¿verdad? Ahora tenemos recaudaciones de cuentas por cobrar. Después de un mes, 50%. Fíjense bien, aquí tengo agosto que vendió 100 y va a recuperar después de un mes, o sea en septiembre, el 50%. Y después de 2 meses el 30%. 2 meses 30. Entonces si sumamos 20 más 50, 70 más 30, 100. Y así se va haciendo sucesivamente. Total de entradas en efectivo nos da 20, 90, 210, 320 y 340. Aquí tenemos total de entradas en efectivo. Ahora vemos la siguiente parte. Coulson Industries reunió los siguientes datos que se requieren para la elaboración del programa de desembolso en efectivo.
Entonces, las compras de la empresa representan el 70% de las ventas. De este monto, el 10% se paga en efectivo, el 70% se paga a 30 días y el 20% restante se paga a 60 días después de la compra. La compañía también gastará en efectivo renta, sueldos, salarios, impuestos, activos fijos, compra de activos fijos, intereses pagados a los bancos, dividendos y una parte del principal de sus préstamos. A continuación se presenta el programa de desembolso del efectivo. Aquí tenemos el programa de desembolsos. El 70% de las ventas se multiplica las ventas por el punto 70 y aquí lo tenemos. Las compras en efectivo es 10%, se pone el 10% acá y cuentas por pagar después de un mes 70% y después de 2 meses 20%. Entonces acá tenemos ejemplo, agosto tiene 70, 10% es 7, 70% es 49 y 20% es a 60 días. Entonces aquí tenemos 7 más 49, 56 más 14, 70. Ahí tenemos el cálculo para establecer las cuentas por pagar. Luego ponemos pagos de renta donde nos dicen sueldos y salarios. Aquí tenemos sueldos y salarios de octubre, noviembre y diciembre, pagos de impuestos en diciembre, desembolso de activos fijos en noviembre, pagos de dividendos en efectivo en octubre y pagos del principal. Aquí, como ven, se pagaron $20,000 al principal. Luego totalizamos y acá nos da el total de desembolso en efectivo. Ahora nos dan la siguiente información. El presupuesto de caja para Colson Industries se puede obtener al combinar el presupuesto de entrada con el presupuesto de salidas. A fines de septiembre el balance efectivo de Colson fue de $50,000, sus cuentas por pagar fueron 0 y balance de sus valores negociables fueron 0. La compañía desea mantener como reserva para necesidades inesperadas un saldo efectivo mínimo de $25,000. Como resultado, la empresa tendrá un saldo en efectivo excedente en octubre y un déficit de efectivo en noviembre y diciembre. Veamos, a fines de septiembre tiene $50,000. Ok, ya tenemos la información de las entradas en efectivo, las ponemos, los desembolsos igual, los tenemos, flujo de efectivo neto se resta, más efectivo inicial. Ya vimos que el efectivo inicial al final de septiembre eran 50 y lo ponemos 50, sumamos algebraicamente 50 menos 3, 47. Este 47 que está como efectivo final de octubre pasa a ser aquí efectivo inicial de noviembre, se suma, da 51 y este 51 pasa acá. Entonces se suma 51 menos 35, 16 negativo. Ahora ponemos el saldo efectivo mínimo, 25, y aquí ya tenemos 47 menos 25, 22, saldo efectivo excedente. Hay $22,000 de excedente. Luego tenemos acá sumatoria algebraica de 51 más 25, que da 76, y la suma algebraica de 16 más 25 que da 41. 16 más 25 da 41. Luego agarramos y tenemos acá el resumen. O sea que al final vamos a tener, en octubre tenemos un sobrante de $22,000, en noviembre tenemos un faltante de $76,000 y en diciembre tenemos un faltante para financiar de $41,000.
El presupuesto de caja indica si se espera un faltante o un excedente de caja en los meses que abarque el pronóstico. Entonces nos da, tenemos efectivo 25, valores negociables 22 y documentos por pagar 76 y 41. Entonces, como ustedes ven, el panorama de esta empresa es básicamente decir que en el mes de octubre vamos a tener un excedente de 22.000, el cual se puede depositar en una cuenta o un valor negociable, y para los meses de noviembre y diciembre va a tener un faltante de dinero de 76 en noviembre y de 41.000 en diciembre. Esta es la forma como ellos se financiarían. El objetivo se ve cubierto en vista de que con tiempo puede el analista financiero o el gerente financiero saber cuáles son las necesidades de efectivo que va a requerir con tiempo, con un mes o 2 meses de anticipación.